Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hace ahora un par de semanas una suscriptora del canal me hizo un comentario muy curioso, a la vez que inteligente, y que me va a dar pie a explicaros un poquito de genética gatuna. Esta persona me preguntaba en concreto que había observado que veía muchos gatos con las patitas blancas. En general, es el clásico gato que se le suele llamar gato con calcetines, que es muy típico, que se ve muchísimas veces, y ella me preguntaba, ¿y esto a qué es debido? Pues esto, os lo creáis que no, es una alteración genética conocida en veterinaria con el nombre de piebaldismo. El piebaldismo no es una enfermedad, es simplemente un fenómeno, una característica, como otras muchas ligadas a la genética, tanto humana como animal, que en este vídeo os voy a explicar en qué consiste, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más, y aquí os lo cuento. Antes de explicaros en qué consiste esta alteración genética o fenómeno, porque no es un problema en sí mismo, os tengo que explicar que la coloración de la piel, la mía, la vuestra, la de vuestro perro, la de vuestro gato, la de vuestra vecina o la de vuestro vecino, es debida a que en la piel tenemos unas células denominadas melanocitos. Los melanocitos tienen en su interior un pigmento, la melanina, que es el que da color a la piel. ¿Qué ocurre? Que hay personas que tenemos, como en mi caso, muy poca melanina, es decir, somos los clásicos rostros pálidos que decían los indios americanos, los de las películas del oeste, y hay personas que tienen mucha más melanina y por lo tanto son personas de tez más morena, un poquito más oscura, etcétera, etcétera. Por lo general, estos melanocitos se distribuyen siempre de forma homogénea por toda la piel, salvo algunas enfermedades que seguramente conoceréis. Por ejemplo, en el caso del vitíligo, pues la distribución de melanocitos en las personas que tienen esta, por decirlo así, enfermedad, pues es irregular, y de hecho son personas que veréis que tienen trozos de su piel carentes completamente de color, muy pálidos. Son personas a lo mejor morenas que tienen como ronchas blancas. Esto llama mucho la atención cuando ves a una persona con vitíligo, pero ya os digo, son personas completamente normales y demás. Otra alteración distinta es el albinismo, donde los melanocitos directamente carecen de melanina. Y esto sí que es una enfermedad que puede ser grave porque son personas que tienen problemas de adaptación a la luz, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre pues con los gatos? En los gatos la distribución de los melanocitos en la piel del gato, los melanocitos que van a dar color a su pelaje, está regulada por un gen denominado gen KIT. Este gen KIT lo que hace cuando funciona adecuadamente es distribuir los melanocitos del gato de manera homogénea por toda la superficie del gato. Los melanocitos, para que os hagáis una idea, cuando el gato es un embrión, cuando está en el interior de su madre, están justo a la parte posterior, alrededor de la columna vertebral, y poco a poco, por la acción de este gen, van bajando y se van difundiendo por toda la epidermis del embrión, de manera que si el gen KIT ha funcionado adecuadamente, pues el gato tendrá el color que quiera tener, determinado por otros genes, pero distribuido de manera homogénea. ¿Qué ocurre? Que cuando este gen KIT no funciona bien, digamos que los melanocitos no llegan hasta las patitas. Esto es algo que no solamente pasa en los gatos, hay muchos animales que les pasa, cerdos, caballos y demás, es algo relativamente frecuente. Y claro, cuando no llegan melanocitos a una zona de piel, pues pasa como en las personas que padecen vitíligo, que esa zona queda sin colorear. Y es muy común que ese gen KIT en muchos gatos no funcione bien, que no se hayan distribuido adecuadamente y que sean los gatos que denominamos gatos calcetines. De hecho, es un nombre muy común entre gatos, eso sí que os lo puedo decir. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.